Buenos días a todos. Vamos a volver al libro de Sofonías. Sofonías capítulo 3, vamos a ver en esta mañana. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 20, que es todo el capítulo realmente. Sofonías capítulo 3, verso 1. Vamos a esperar que lo encuentren ahí antes de Malaquías, después de Génesis lo haya. Vamos a ver, dice Sofonías capítulo 3, verso 1, de esta manera la palabra de Dios. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por la cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La higa de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron,
para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Que el Señor bendiga nuestros corazones con su santa palabra leída en esta mañana. Ahora, hermano, hermana, podemos observar el capítulo 3, que es el final de la profecía de Sofonías. Sofonías está hablando, hemos dicho, a Judá, a la tierra de Judá. El reino del norte, que era Israel, ya había sido llevado cautivo y ahora él está en específico con la ciudad de Jerusalén, que es el centro del lugar de Judá. Ahora, hay términos que utiliza en los primeros 5 versículos. Lo que podemos observar es cómo declara la condición de la nación en ese tiempo, ¿verdad? Que lo está diciendo Sofonías. Primero dice una exclamación de dolor. ¡Ay de ti! ¡Ay, perdón, de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! Este ay es un ay de dolor, porque todo lo que en este capítulo 3 observamos en los primeros versículos es el castigo que ha de recibir la nación por su desobediencia. Por eso la expresión ay de ti, porque lo que le espera no es nada bueno. Y esa expresión entonces entra a denotar, ¿verdad?, el problema que había en aquel lugar. Dice ciudad rebelde, contaminada y opresora. 3 aspectos que podemos observar: rebelde por su desobediencia, contaminada por su idolatría y opresora por su injusticia. Esos aspectos pudiésemos pensar en ellos, cómo esta nación en su pueblo está actuando de esta manera. Por tal razón, el Señor le está diciendo, ay de ti, por su condición. Y vamos a ver cuál es la conducta de ellos. Dice el verso 2, no escuchó la voz. Primero. Segundo, ni recibió la corrección. Tercero, no confió en Jehová. Cuarto, no se acercó a su Dios. Estos 4 aspectos muestran cuál era el proceder de esta nación. Primero, no escuchaban la voz, no recibían la corrección, no confiaban en Jehová, y otros ni buscaban a Jehová. Los aspectos, hermanos, que aquí demuestran es como Judá, la nación donde estaba el templo, el lugar donde estaba el templo, allí en Jerusalén, se había apartado del Señor. Y muestra cómo se había apartado. Primero, ya no escuchaba la voz de Dios. Ya no escuchaba. Dice que no escuchó la voz. Dice, ni recibió la corrección. Ya no atendía a cada uno de los llamados del Señor. De mañana, de tarde, los profetas estaban llamando a estos a que se arrepintieran, a que se pusieran a cuentas con el Señor. No sé si usted ha leído Isaías. Isaías denota cómo el Señor llamó a este pueblo y manifiesta un llamado continuo en medio de una nación que está corrompida de pecado. Mire, está tan corrompida de pecado que no hay en él ya cosa sana, dice Isaías. Todo está
en pecado y más pecado. Por tal razón, el Señor llamó a este pueblo. No pueden decir en este tiempo que está Sofonías hablando, quien está en el trono es el rey Josías, que ya leímos de él el domingo pasado, creo, y también parte el antepasado. Entonces, dice el Señor, no escuchó la voz, ni recibió la corrección. Por más que el Señor los estaba corrigiendo, no recibía la corrección. Esto trajo consigo el no confió en Jehová. Ellos estaban ya poniendo, o ya dijimos, ¿verdad? Poniendo a Baal y poniendo a Jehová. Si usted quería, oraba a Jehová; si usted quería, oraba a Baal. Y toda la gama de dioses que mantenía la idolatría. El paganismo siempre se ha compuesto por ser idólatra, en el sentido de tener muchos dioses para poder representar cada cosa de su vida. Por eso se llama paganismo, ¿verdad? Cuando Judá entonces pierde la obediencia a Dios, donde ya no escucha la corrección de Dios, se inventa para sí otro tipo de dioses. Dioses que sean menos exigentes, dioses que sea algo tangible. Por ejemplo, ellos decían, si Dios está enojado con nosotros, o Baal, ¿verdad? El dios Baal está enojado con nosotros, lo que quiere él es que le ofrezcamos un sacrificio. Y le llevaban un sacrificio, llegaban al extremo de llevar sacrificios de humanos, sacrificaban a los primogénitos y los presentaban ahí, porque ya ellos no escuchaban la corrección de Dios, ya no confiaban tampoco en Dios, y mucho menos se acercaban a Dios. Dice, no se acercó a su Dios. Este era el proceder del pueblo de Judá. Y manifiesta el versículo 3 y el versículo 4 sus líderes. Dice el verso 3, sus príncipes. Está hablando del gobierno, ¿verdad? De los principales, o del rey y de todos ahí. Dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces son lobos nocturnos. Estos lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Agarra la presa y en la misma noche se la terminan. Así estaban el juicio o la justicia en Jerusalén. Por esa razón, cuando digo Jerusalén estoy hablando de toda Judá, ¿verdad? Cuando está manifestando en este punto, dice, estos, los principales, los que tenían que ejercer la justicia, los príncipes, eran leones rugientes. Los jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Pero ahora podemos ver los líderes religiosos o los responsables de guiar al pueblo hacia Dios. Y vamos a ver a los profetas y los sacerdotes. Los profetas es la voz de Dios hacia el pueblo. Los sacerdotes es la voz del pueblo hacia Dios, ¿verdad? En definiciones sencillas. La voz de Dios para con el pueblo es del profeta. Y dice el verso 4, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Esta actitud que tenían los profetas en el sentido de haber perdido la autoridad y de hablar en el nombre del Señor, ahora tenían temor, eran livianos y se volvieron prevaricadores. O sea, ellos ahora, en lugar de enseñar y hablar y a la misma vez hacer la ley, ellos mismos quebrantaban las palabras de Dios. Prevaricadores es conociendo la verdad, a sabiendas de la verdad, cometen el error. Esa es así. Una cosa es para hacer la diferencia entre prevaricador, ¿verdad? Una persona que sabe que aquello es prohibido y entonces lo hace sabiendo que es prohibido. Es un prevaricador, conoce
conoce diferente de alguien que diga, mire, yo no sabía. Una vez me fui en un sentido contrario de una calle, ¿verdad? Que es de un solo sentido. Pero en realidad yo no sabía que era de un solo sentido. Entonces eso es ignorar. Infringir la ley sí, pero la infringí en ignorancia. Pero en otras veces no la he infringido en ignorancia. Primero veo si no viene ningún carro sabiendo que es un solo sentido. Rompo la ley que soy un prevaricador, porque conociendo, aún así, la rompo. Así que cuando nos tiremos un semáforo en rojo somos prevaricadores, ¿verdad? Porque sabemos que la ley dice que no y nos va a caer una multa. Así que cuando no le vea que su esposo se tira un semáforo en rojo, dígale prevaricador, porque sabe que la ley prohíbe hacerlo y lo sigue haciendo. Todo esto solo es para que veamos cómo llegó la conducta de los profetas. Livianos. Actuaban ahora y ofrecían a profecía liviana, profecía que podía traer satisfacción al pueblo y no que se la orientara el pueblo. Y ya una vez que estábamos viendo el libro de Amós, creo, si no me estoy equivocando, estuvimos mencionando un poco cómo actuaban, ¿verdad?, los profetas. Y hablamos acerca de Micaías, con Acab, ¿verdad?, que estaba ahí y cómo le profetizaba, y todos los demás le profetizaban paz y bienestar. Mire, hermano, esta era la actitud de estos profetas, livianos, hombres prevaricadores, que sabían que era mentira, pero lo seguían haciendo. Sus sacerdotes contaminaron el santuario. ¿Cómo contaminar el santuario? Es llevando delante de Dios aquello que no es santo, aquello que es impuro. Por esa razón ellos llevaban y presentaban un culto errático, un culto contaminado. Eso es lo que dice, contaminaron el santuario. Era un lugar santo. Mire, se pervirtió de tal manera el culto. Cada vez lo fueron pervirtiendo más. Y es triste. Yo no sé cuántos han tenido acceso a un libro que se llama Usos y Costumbres. Ahí podrá observar cómo llegó a perderse el valor de ir a la adoración al templo. Porque ahí manifiesta una acción en cuanto al negocio de vender las ofrendas ya en el templo. Por eso cuando uno lee esta historia y observa las palabras del Señor Jesucristo agarrando aquel látigo, ¿verdad?, y dándole, entonces uno entra más le abre más el entendimiento, el porqué del celo de su casa, porque había sido contaminada. Eso es lo que manifiesta aquí, contaminaron el santuario. Y no les bastó solo contaminar el santuario, falsearon la ley, bajaron el nivel de la ley, actuaron con mayor tolerancia. Eso es lo que hicieron, falsear la ley, bajaron, ¿verdad?, a su propia conveniencia. Si usted hace un par de años atrás estudiamos Mateo, ahí hay toda la segunda parte del capítulo 5 cuando el Señor les dice que la justicia de los fariseos no entrará, si nadie hace mayor justicia que los fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Ahí el Señor declara seis aspectos, ¿verdad? Y les dice él, ¿oísteis que fue dicho? No matarás, pero yo os digo. ¿Oísteis que fue dicho? No adulterarás, pero yo os digo. Cada vez el Señor dice ahí, ¿verdad?, cómo él está enseñando y cómo enseñaban aquellos a la palabra de Dios. Entonces uno observa cómo interpretaron a su manera la ley de Dios para quitarle rigor, para quitarle y darle un poco de tolerancia. Y eso es lo que trajeron los líderes religiosos.
Los líderes civiles del gobierno lo que trajo fue aprovechamiento. Los líderes religiosos lo que trajo fue liviandad. Y el pueblo vivía de esta manera. Pero el Señor dice en el verso 5, Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad el Señor. No hará iniquidad, porque de mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará. El Señor va a traer la realidad delante de todos. Dice, a la mañana o de mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará. ¿Por qué? Pero el perverso no conoce la vergüenza. Aún a sabiendas que el Señor sacará a luz el juicio, el perverso sigue actuando en perversidad. No conoce vergüenza. El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro. Está hablando del día que el Señor los traiga a juicio a los israelitas en el contexto, ¿verdad? Pero es así de sinvergüenza. El Señor conoce sus corazones, pero ellos aún así le van a reclamar, Señor, Señor, en tu nombre. Eso manifiesta, y dice el Señor en el verso 6, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas tus calles, hasta no quedar quien pase. ¿Qué dice? Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Y ahora dice él, dije, el Señor, ¿verdad? Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada, según todo aquello por la cual la castigué. Dijo el Señor. Habla de la condición, pero el Señor es justo. Sacará a juicio. Entonces hice destruir, dice, las ciudades de alrededor, sus habitaciones están asoladas. Hice castigó a la nación de Israel, hice desiertas sus calles. Está poniendo de ejemplo otras naciones y tenemos a Israel ahí cerca de ellos, ¿verdad? En la parte norte de Judá, Israel fue sacada de ahí y llevada por los asirios. Y les dice él, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Ahora dice el Señor, ciertamente me temerá. Eso esperaba él. Recibirá corrección. O sea, Jerusalén o Judá, dice, al ver cómo el Señor castigó al reino del norte, castigó a las otras naciones, me temerá. Me temerá. Pero no es así. Dice aquí, y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Pero ¿qué dice? Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Esta es la conducta del hombre, hermano. El hombre puede ver que está siendo castigado a alguien por algo y a la vuelta él está cometiendo el mismo error. Fui a un entierro de un señor que murió de alcoholismo. Joven, 35 años, le reventó el hígado de tanto tomar. Y está ahí, estamos en el entierro, ahí en el cementerio mexicano. Cuando están enterrando ahí, a la par están sus amigos, borrachos. Está viendo que el hombre ha muerto porque le estalló el hígado de tanto tomar. Pero ellos están a la par, siguiendo la fiesta en honor, y decía uno de ellos, en honor al compadre aquí, en honor al compadre. Y le dejaban caer guaro ahí. Eso es lo que dice acá. No tienen vergüenza para pecar. No tienen, ni siquiera aprenden la lección al ver a otros ser castigados. Eso es lo que manifiesta. Se apresuraron, dice el verso 7 al final, a corromper todos
sus hechos. Esta era la conducta de esta nación. Una nación corrompida por el pecado. Ya hemos visto que no escuchaban la voz de Dios, no recibían el castigo de la corrección de Dios, no confiaban en Dios ni le buscaban a Dios. Sus príncipes eran corrompidos, eran leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que se comían las presas. Sus profetas eran livianos, hombres que mentían, decían una cosa y practicaban otra. Sus sacerdotes eran los que contaminaron el santuario, lo hacían de una manera a sabiendas que era pecado lo que hacían y falsearon la ley. Pero el Señor que está en medio de ellos es justo. Pero ni aún así. Mire, esto es una vez estudiando en los evangelios en Juan. El Señor dice, el Señor Jesucristo, que le habían visto hacer tantos milagros, que le habían visto actuar, que habían visto en Él, pero aún así no le creyeron. Yo le pregunté una vez a una persona, le digo, mire, si el Señor Jesús viniera esta tarde aquí a su casa a predicarle, ¿usted creyera? Obviamente, si es Jesús, sí. Le digo, dice la Biblia que no le creyera. Porque su incredulidad está en el corazón. Y usted lo que va a decir, ese no es Jesús. Porque es así el corazón del hombre. Por tal razón, por más que diga, sí, si Jesús viniera, yo creyera, pues no ha creído. Porque su incredulidad, esta es la nación pecadora, esta es la nación rebelde y contaminada y opresora. Esta nación, dice el Señor, yo estuve ahí, los castigué, les puse ejemplo de castigo y aún así no me buscaron. Para ver si me temían, dijo el Señor, y no me tuvieron temor. Ahora dice el verso 8, en la segunda parte del capítulo. Por tanto, ya que no obedecieron, ya que viven en pecado, ya que viven en esta condición, dice Él, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Subraya esa palabra, el día que me levante. Eso es importante en la profecía bíblica, esas palabras. Hay palabras importantes en el estudio de los profetas menores, como la palabra en este momento, hasta el día que me levante. Como cuando hablamos de el día de Jehová, que lo vimos en el capítulo 1, si no, espero que se acuerde del capítulo 1. ¿Qué es el día de Jehová? Lo vimos un poco, lo vimos más cuando hablamos de Joel, pero ahora dice acá, el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación, le dice Él, es reunir las naciones, es juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Versículo 18 del capítulo 1, solo se lo vuelvo atrás, ya lo leímos, primer capítulo que estudiamos. Dice el verso 18 del capítulo 1, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Otra vez, el fuego de su celo, perdón. Eso manifiesta acá en el verso 8, porque mi determinación, estoy leyendo ya en el capítulo 3, verso 8, espero que me sigan, hermanos, con la lectura, ¿verdad? Porque a veces veo que me quedan viendo y que ya los dejé perdidos, algunos no tienen la disciplina de leer, pero dice el verso 8, por tanto esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego
de mi celo será consumida toda la tierra. Esto es lo que el Señor les dice a esta nación. Vendrá un día donde serán castigados todas las naciones de la tierra. Está hablando, si usted lee capítulo 19 de Apocalipsis, cuando el Señor reúna en la batalla de Armagedón, que hace unos años atrás vimos un poquito de ello. Cuando el Señor los reúna ahí a la batalla del gran día. Así se llama esa batalla. La batalla del gran día. Allá en el Armagedón. Estará aquel día ahí todas las naciones reunidas. No para ver al Señor, sino para guerrear contra Él. Ese día, dice Él hará descargar su enojo, el ardor de su ira, por el fuego de su celo. Y es el celo de Jehová. Es importante conocer más cerca al Señor para que sepamos cuán grande es el celo de Jehová. Dice acá entonces, será consumida toda la tierra. Y ahora le da estas promesas a la nación de Judá. En aquel tiempo, mire, esta es otra palabra importante en la profecía. Aquel tiempo, solo en este capítulo 3, usted lo va a hallar como 5 veces. En aquel tiempo, ¿verdad? Hoy una tarde vamos a estar en el discipulado de buscar las palabras importantes de cada capítulo. Y acá lo tiene muy fijado ahí. En aquel tiempo, dice el versículo 9. En aquel día, dice el versículo 11. El versículo 16 dice en aquel tiempo. El versículo 19 dice en aquel tiempo. El versículo 22 veces dice en aquel tiempo, en aquel tiempo. Está hablando cuando el Señor venga a la tierra a gobernar. Porque eso es lo que dice el primer versículo de aquel tiempo, verso 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. En aquel tiempo. ¿Qué tiempo está hablando? Está hablando del tiempo del gobierno del Señor en el reino milenial de Cristo. De eso está hablando cuando dice en aquel tiempo. En aquel tiempo daré o devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Qué es pureza de labios? Hay dos pensamientos que podríamos, dicen los comentaristas, podríamos pensar. El primero de ellos es que el Señor cambiará totalmente, ¿verdad?, el hablar de las personas para buscar a Él y darle a Él la adoración. Por eso podíamos pensar, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Va a cambiar el corazón, obviamente, entonces también cambiará su vocabulario, puede ser ese pensamiento. Pero hay otra línea de pensamiento que podríamos pensar, que es cambiar la pureza de labios, es apartar la idolatría del corazón, de la vida de ellos. Porque uno de los aspectos de la idolatría es que como al hombre le gustan las cosas tangibles, ¿verdad? Ellos no pueden concebir a un Dios que no se puede ver. Ellos querían algo tangible. Si no, mire al mismo Aarón cometiendo pecado, de poniendo la imagen a Dios. Aarón no está diciendo este es otro Dios. No, Aarón les dice, estos son vuestros dioses que os sacaron de la tierra de Egipto, poniéndole imagen. Uno de los aspectos que hacía la idolatría era besar la imagen. Besar. Mire, y eso hace la idolatría. No sé cuántos, si hay alguien acá que es practicante de católico romano, ¿verdad? Pero el católico romano besa todo. Hasta la mano del hombre besa. Del sacerdote, del que sea, la besa. Besa las imágenes. Todo lo besa.
Y esa es parte de la idolatría. Todos los que se acercaban a Baal, besaban Baal. ¿Recuerda a Elías? Estuvimos estudiando a Elías unos días atrás. Yo siempre digo recuerda, porque yo todavía lo recuerdo. Estuvimos estuvimos hablando de Elías y que había en Israel 7,000 que no habían doblado su rodilla ni besado a Baal. Porque una de las manifestaciones de devoción a un Dios es el beso. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. Por eso algunos piensan, y creo en lo personal que puede tener esta idea, de que cambiará el corazón de ellos de tal manera que dará pureza de labios. No aquellos labios que han besado un ídolo, sino aquellos labios que alabarán al Señor, adorarán al Señor. Eso habrá en aquel tiempo. En aquel tiempo donde Israel, la ciudad de Jerusalén, será el centro del mundo. En este tiempo Jerusalén no es el centro del mundo. Jerusalén es la ciudad deseada del mundo, eso sí, porque todas la quieren, ¿verdad? Pero no es el centro del mundo. Pero en este tiempo, y por eso la expresión en aquel día, y ya el tiempo nos llegó también acá, en aquel día manifiesta, devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva, ¿a quién? A Jehová, de común consentimiento, de la región más allá de los ríos de Etiopía. Me suplicarán, dice el Señor, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día, otra vez, no serás avergonzada por ninguna de tus obras, no se le va a estar reprochando las obras antiguas. Eso es lo que está diciendo acá, con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré del medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. No se le va a estar reprochando, porque a los que va a castigar el Señor es a los soberbios. Aquellos ya no estarán más, dice, ni habrá, nunca más te vas a ensoberbecer en mi santo monte. Eso dice el Señor. Y ahora, en el versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Oiga bien, otra palabra importante en el estudio de los profetas menores es la palabra del remanente, o de todo el Antiguo Testamento, el remanente. Si yo le quisiera hacer un examen ahorita y le dijera, para usted, ¿qué es el remanente? Pues nos preocuparíamos mucho, ¿verdad? Porque deberíamos de tener una idea, el remanente que habla la Biblia. Yo he visto lugares, ¿verdad?, de iglesias locales que le ponen el remanente. Le ponen el remanente ahí. Pero ¿por qué le ponen el remanente? Yo a veces, estudiando, ¿verdad?, esta palabra, me quedo pensando, creo que no saben qué es el remanente, ni quién es el remanente. El remanente, de aquí lo habla, Sofonías 3 veces habla de él. Dice el versículo, ya en el capítulo 2, en el versículo 7, dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Dice en el versículo 9, al final, ¿verdad? Y el remanente de mi pueblo los heredará. Estoy en el capítulo 2. Para que vea que 3 veces dice el remanente, solo en Sofonías. Si usted lee Isaías, muchas veces dice el remanente. La primera mención está en el segundo libro de Reyes. Otra importancia para el estudio de la Biblia, la primera mención de la palabra en la Biblia. Para poder traer el estudio de esa palabra, el remanente. Hermano, Dios tiene un remanente en Israel, aún el día de hoy. Un remanente de Israel. En medio de la dificultad, el Señor maneja. La palabra remanente es grande, podemos hablar de remanente en la iglesia, ¿verdad? El Señor siempre ha guardado un remanente, siempre ha tenido un remanente, y es de vital importancia el remanente. Ahora, dice acá, ese pueblo que dejará ahí, dice que es un pueblo humilde y pobre,
el cual confiará en el nombre de Jehová. Estábamos con los hermanos ahí en el occidente del país y les hago la pregunta yo, estamos viendo, ¿verdad?, el punto de leer bien, aplicar bien, para comprender el contexto. Le he dado la pregunta del versículo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y hay un montón de opiniones y estábamos viendo todo eso, observando. Entonces todos, me decía que cuando el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, en el arrebatamiento, y todos ahí, yo los escuchaba, y le digo, ese es el error nuestro. Ahí está hablando de Israel. Lo que está diciendo todo el capítulo 24 en su contexto tiene que ver con Israel. Y el que uno será dejado y el otro uno será quitado y otro será dejado. Dos irán en el camino, uno será quitado, otro será dejado. Entonces, en esas palabras los tenía ahí, ¿verdad?, pensando. Está hablando acá, dejaré en medio de ti los que deje, los que sean arrebatados, ahí en Mateo 24, los que sean quitados, no es que van a ser quitados para llevar al cielo, van a ser quitados para el lugar de condenación. Es aquí, y dejaré. Capítulo 25 también nos habla, el Señor sacará y se pondrá a juzgar a los corderos de los cabritos. Y unos serán sacados para gozarse con el Señor, y otros serán sacados afuera, a las tinieblas de afuera, dice la Escritura. Entonces le decía a los hermanos, es ahí donde se cumple. Y ese remanente que quede, ese será el remanente fiel. Ese remanente fiel es que se dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bueno, para eso yo solo estoy haciendo un resumen de todo un tema grande, ¿verdad? Amado hermano y hermana, dice el verso 3, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hará lengua engañosa. Y ahora del versículo 14 al versículo 17 hay un cántico ahí. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Otra vez, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Otra palabra importante, Sión. Ahí en el estudio de la profecía en cuanto al reino milenial del Señor. No se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esta es una alabanza al Señor que reinará en el milenio. Versículo 18 es la promesa de que el Señor ha de traer a todos sus escogidos. Versículo 18 dice, en aquel tiempo, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Está hablando de los que huyeron, de los que huyeron cuando el oprobio sobre la ciudad estaba, el asedio ahí. Ellos huyeron fuera, se volvieron extranjeros. Y entonces el Señor les dice, los traeré, tuyos eran. Porque lo que para ellos la carga era un oprobio, mejor escaparon. Eso es lo que el Señor les dice acá. Tuyos eran y yo los traeré. Y ahora termina el verso 19, todo el capítulo termina diciendo, he aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores, salvaré a la que cogeré y recogeré la descarriada. Versículo 20, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra.
cuando Jerusalén sea el centro de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos. Y ahora termina, y es hermoso cómo termina este libro. Dice Jehová. No lo dice un hombre, lo dice Jehová. Hermano, hermana, el tiempo se nos ha ido para buscar las aplicaciones a nuestra vida, pero es importante saber cómo es Dios. Y aquí podemos ver de su celo, de su demanda de santidad, de obediencia. Aquí lo podemos observar. Dice Jehová, esta es palabra de Dios. Hermano, hermana, cada uno de nosotros necesitamos hablar con la autoridad que Dios habla. Estamos viviendo en un mundo relativo, en un mundo que todo es. Escuchaba un mensaje el día de ayer de un hermano, Salvador de Lutre, y él dice, estamos en la generación del toca y huye, toca y huye. Y es cierto, del touch and go, decía él, ¿verdad? Es una generación en la que prueban algo pero se van. Prueban algo y se van, y así somos, ¿verdad? Usted va a una aplicación, no le gustó, la quitó, y le pone otra, y busca otra, toca y vete, toca y vete. Esa generación ha perdido el valor de lo que es la voz de Dios, dice el hermano. Por eso es importante pararnos y decir, dice Jehová. En este tiempo hablar que este mundo va a ser destruido es ignorancia. Pero este mundo será destruido. Este mundo no va a mejorar. Venga, gobierno que venga, no va a mejorar. Eso enseña la palabra del Señor. Lo que yo debo de hacer es vivir para el Señor. Esa sí es una responsabilidad. Por eso cuando Sofonías exhorta a este pueblo, lo exhorta para que se vuelva a Dios. Porque las naciones de alrededor no iban a cambiar. Dios las va a castigar. Y vendrá un día cuando el Señor venga. Aquel día es importante, ese día. El día de la ira de Jehová. Amado hermano y hermana, que el Señor nos ayude a vivir vidas temerosas. Vidas que redunden en un temor al Señor y que despierte en nosotros una adoración a Él, donde la vamos a manifestar, la adoración, hermano, en obediencia. Usted no puede decir que adora a Dios si no le obedece, es mentira. Lo puede decir de labio, ¿verdad? Pero que en verdad adora a Dios y no le obedece, es mentira. Porque el que dice yo amo, lo debe mostrar. El Señor lo dijo claramente. Si alguno dice que me ama, dijo el Señor, obedeced mis mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guarda. Por eso Sofonías está predicando y diciendo en medio de una nación que solo honra a Dios de labios y que puede tener a Baal y puede tener a Jehová. Les dice, vuélvanse a Jehová. Él un día dará un remanente, tendrá un remanente y pondrá su centro, su gobierno, su trono en Jerusalén. Pero vuélvanse a Él, está diciendo Él. Dice Jehová, o sea, palabra verdadera, como el Señor Jesús lo enfatizaba. De cierto os digo. La expresión es, en verdad os estoy diciendo que nuestra palabra o la palabra de nuestro Señor era la verdad. Eso es la misma autoridad, esta palabra. Dice Jehová. Que el Señor nos ayude, amados y amadas hermanas. Si el Señor permite, vamos a iniciar, ¿verdad? O terminar el tiempo de los profetas antes del exilio con el libro de Habacuc, ¿verdad? Así que si el Señor así nos permite en la otra oportunidad. Que el Señor los bendiga, vamos a orar.